Acaban de decirnos que se está grabando. Pues bienvenidos. Entramos hoy en el tercer estudio sobre las dispensaciones. También se pueden llamar administraciones, mayordomía, ese periodo o esos periodos distintos y progresivos que tienen que ver con las condiciones en las que Dios coloca a la humanidad, al hombre y a la mujer, o en algunos casos a la familia, con relación a las condiciones o las demandas de Dios para ese tiempo, para esa era. Hemos visto, y muy brevemente lo vamos a repasar, la primera dispensación que podemos llamar de la perfección o de la inocencia, cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, en el huerto del Edén los colocó, le dio una labor, una misión, una tarea, le puso una prueba, una condición, y el hombre fue creado para vivir. Dios no nos creó para morir, sino para vivir. Por eso en algunas ocasiones yo he dicho que la muerte natural no existe, que la muerte es contra natura a la condición de la creación del ser humano por Dios. Y el capítulo 5 del libro de Génesis recoge una realidad triste, muy triste. Dios le dijo a Adán, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Y el hombre comió. Y oyó la voz de Dios en el huerto, y Dios lo llamó, y Adán respondió, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Esa es la muerte espiritual. Muerte significa separación. Pero viene después también la otra realidad tangible y de la que tenemos continuo testimonio. Dice Génesis 5:5, fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. De manera que después de la muerte espiritual vino la muerte física. Y continúa el capítulo 5 recogiendo las descendencias después de Adán, Set y murió. Enos y murió. Cainán y murió. Y así uno tras otro está recogido en el libro de Génesis que las advertencias de Dios no son sin consecuencia. La segunda dispensación, la de la conciencia, cuando Dios dice, bueno, ahora el hombre dice que sabe distinguir entre el bien y el mal. Porque el diablo lo engañó. Seréis como Dios. ¿Quiere el hombre vivir bajo su propio criterio? ¿Quiere el hombre vivir bajo su propia dirección? Y es tremendo el respeto de Dios. Hay un silencio de Dios. La humanidad decide regirse a sí misma, ser dirección para él mismo, en base a su propia conciencia, y Dios guarda silencio. Pero viene el fracaso igual que en el anterior. Vio Dios que la maldad del pensamiento,
continuamente del pensamiento del corazón de ellos era solamente el mal. Porque fue la maldad del hombre mucha en la tierra. Y Dios tiene que ejercer el juicio, la disciplina y también el castigo. Y viene el diluvio. Pero como en la primera dispensación, en la segunda y en todas, más Noé halló, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. En el fracaso del ser humano, en la desobediencia y caída del ser humano, en cada situación, la respuesta de parte de Dios es su gracia. ¿Es útil el estudio de las dispensaciones? ¿Estamos entreteniéndonos o esto tiene alguna aplicación práctica, espiritual, alguna influencia en nuestra vida? Hermanos, hermanas, lo estamos haciendo porque esto es importante y debemos conocerlo. El Señor Jesucristo acusó a los fariseos de su tiempo: ay, miráis al cielo y veis los arreboles y sabéis distinguir si va a ser buen día o mal día. Y tenéis capacidad para ver las cosas materiales, naturales, pero no sabéis distinguir el día del Hijo del Hombre. Hermano, el estudio de las dispensaciones nos tiene que ayudar y nos ayuda a distinguir las épocas, distinguir los tiempos, distinguir y ver en la historia de la humanidad el fracaso del ser humano, pero la gracia de Dios. Pero además también la historia demostrará que desde que Adán pecó, el ser humano ha caído en una condición, en un estado, en una realidad sin solución. El problema del ser humano no está en el entorno, no está en las situaciones sociales, ni en la influencia cultural, ni siquiera aún en la educacional, siendo todo esto importante, ¿eh? No hay condición social que haga del ser humano otra cosa que lo que es: un ser caído y rebelde. Y lo veremos en las dispensaciones que restan. Pero mira, ni siquiera en la dispensación del reino milenial, el ser humano será fiel a Dios. Ni siquiera cuando Cristo vuelva para reinar aquí en la tierra y establezca su reino de justicia, de paz, establezca su reino de verdad, cuando físicamente, presencialmente, Él estará aquí y reinará sobre todas las naciones. Y la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Ni siquiera en esa condición el corazón del ser humano va a cambiar. Al final del milenio, ese tiempo de perfección, el ser humano se rebelará otra vez contra Dios. Y habrá un juicio y esta tierra será destruida por fuego. Recordad que el Señor Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hay alguna situación que se pueda hacer para que el ser humano sea restaurado a la condición de la creación, que sea restaurado a la santidad para poder estar con Dios, hagámoslo, pero no era posible. Por eso la historia va a demostrar que la cruz, la muerte de Cristo y su resurrección es la única solución, ha sido y es y será la única solución para el ser humano.
ese nuevo nacimiento, esa nueva realidad, esa nueva condición. Ahora llegamos a la tercera dispensación, que tiene que ver con el gobierno humano. Esto va desde el capítulo 8, versículo 11 de Génesis, hasta el capítulo 11, versículo 9. Repito, de Génesis 8, 11 a 11, 9. Esta es una dispensación que en un sentido no ha acabado. Dice Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, las autoridades, los que rigen, los que gobiernan, los que juzgan, desde el punto de vista humano, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. De manera que Dios establece en Génesis capítulo 8 el gobierno del ser humano. Si el ser humano no es capaz, no ha sido capaz de dirigirse, gobernarse a sí mismo por su propia conciencia, Dios establece una dispensación y le da la autoridad y el gobierno al propio ser humano. El hombre que derramare la sangre del hombre, por el hombre será derramada. Capítulo 9 de Génesis, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y ahora la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El valor de la vida del hombre tiene que ver con que hemos sido creados a imagen de Dios. Y Dios no se desentiende de esta creación suya, donde ha puesto, donde ha impreso una imagen que tiene que ver con él. Aunque el hombre haya pecado, mantiene en sí esa imagen de Dios. Esto es como la moneda perdida. ¿Os acordáis de la parábola de la moneda perdida? Aquella mujer que perdió la moneda, he perdido la moneda y la barrió la casa, la buscó. Seguramente cuando la encontró, la moneda ya estaba sucia. La moneda se le habían pegado suciedad y materia de la tierra, pero la limpió porque todavía conservaba esa imagen. Es verdad que el pecado ha traído al ser humano una condición de rebelión y de maldad, pero Dios no se ha olvidado del ser humano. Y Dios establece esa autoridad hasta con el poder de la pena de muerte. Recordad que Lamec habla en el capítulo 3 de Génesis de si Caín será vengado, 7 veces será vengado Lamec. De manera que quita al ser humano la venganza como elemento y establece en el gobierno humano que cuando un hombre mate a otro hombre, el ser humano tenga la autoridad y la potestad para la pena de muerte. Cuando Dios juzga en la dispensación anterior la conciencia, el fracaso de la dispensación de la conciencia con el diluvio, aquí encontramos ahora como una especie de nuevo inicio.
Me gusta, hay una expresión por ahí que se usa bastante, que es la segunda oportunidad. Oye, si le diéramos una segunda oportunidad a tantas cosas, a lo mejor elementos que tenemos en nuestra casa olvidados, guardados, y que le podría servir a otro para una segunda oportunidad. Que pueden ser una camisa, unos zapatos o aún una gafa. Creo que hasta los que nos ofenden tienen derecho a una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Al que pecare contra mí. ¿Hasta 7 veces? Pues aquí hay como una especie de segunda oportunidad. Es un nuevo inicio, en el que entran solamente 8 personas. Noé, su esposa, Cam, Sem y Jafé y sus mujeres. Y en esta dispensación Dios le da las mismas tareas prácticamente. Mirad 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es lo que le dijo a Adán y a Eva. Y llenad la tierra. Hay una segunda oportunidad. Pero hay otras realidades distintas. Hay otras condiciones. Hay otras situaciones. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Mirad, cuando Dios lo colocó en el estado de perfección allí, en la creación, los animales, había completa armonía entre el hombre y los animales. Ahora, como consecuencia del pecado, el temor y el miedo de la creación, del mundo animal, está como una evidencia, como un resultado, como un recordatorio de que el hombre ha perdido mucho, que la situación ha cambiado. Le ha dado la misma misión, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Le amplía la dieta, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. También, hasta aquí el hombre no había comido carne. Se sustentaba de, bueno, eran vegetarianos. Sin embargo, aunque Dios le da carne para comer y la autoriza a comer, pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Le enseña, le plantea el principio fundamental del respeto a la vida. Pero junto con las nuevas condiciones hay también un rasgo importante de esperanza, de confianza y de promesa. Y Dios le dijo, nunca más destruiré la tierra por diluvio. No tengáis temor que no va a venir otro diluvio. Es más, os pongo mi arco en el cielo como testimonio, como recordatorio de que esta tierra no será destruida nunca más por agua. Pedro señala que está reservada para ser destruida por fuego. Pero Dios siempre cumple todas sus promesas. Y podemos tener la confianza absoluta y completa de que no va a haber otro diluvio. Así que la familia de Noé empieza de nuevo
con un nuevo cometido repetido, en unas nuevas condiciones y además también con promesa y con esperanza. Pero viene el fracaso. Y no anda muy lejos, ¿eh? Después, versículo 20 del capítulo 9, cuando salieron del arca, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Vaya Noé. Te doy la facultad de que tú gobiernes por tu propio entendimiento del bien y del mal, por tu propia conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y con la primera cosecha te emborrachas. Así que fracasas en el gobierno de tu vida, también de tu familia, pero es que esto pasa a toda la generalidad, a toda la descendencia de Noé. Crece, Cam, Sem y Jafet se multiplican, nacen generaciones, no podemos pararnos en el capítulo 10, pero sepamos que Tarsis, Hispania, España, es de la línea de Jafet. Y aparece otra vez, ahora ya, no el fracaso personal de Noé con su borrachera y las consecuencias de esa borrachera, especialmente para Cam, porque vio la desnudez de su padre, y no es que la viese accidentalmente y reaccionara, sino que se recreó. Es la idea del texto. Pero aparece ahí en el versículo 8 un personaje. Icud engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este, Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová, la idea es enfrente, contra, como adversario, como el que le dice a Dios, ¿quién eres tú? Para tener autoridad o gobierno sobre mí. El primer poderoso tiene que ver con, llamémoslo así, el primer dictador. Funda su imperio y no ejerce el gobierno, sino que establece una dictadura. El primer poderoso. Y fue el comienzo de su reino Babel. Y otras ciudades, como Rehoboth, Cala, Resem. Mirad el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una lengua, una sola lengua, es decir, un solo idioma y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quizás la torre pretendían que llegara al cielo por si había otro diluvio. O posiblemente como que fuese como el fruto del resultado del esfuerzo del ser humano
para llegar al cielo. La rebelión. Hagámonos un nombre. Es decir, no es que seamos una creación de Dios, sino que vamos a hacer nuestra propia identidad. Vamos a establecer nuestro reino. Este es el conflicto desde el principio. Satanás ha pretendido y pretende tener un reino igual que el reino de Dios. Acordaros en Mateo capítulo 4. El diablo le enseñó a Cristo Jesús todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo, mira, mío soy, a mí me han sido dados y a quien quiero se lo doy. Esto nace aquí, en el ámbito humano. Ya había sucedido antes en las esferas espirituales. Pero el ser humano pretende, instigado, engañado, movido por el diablo, aún, no sé si os va a sonar, a un reino global, a un gobierno global. Que tenga el control, la autoridad, el dominio. Es decir, Dios le dice gobernaros. Y ahora el hombre lo que hace es, pretende, y la historia está repleta de ejemplos, establecer su dictadura. Y creo que no está muy lejos. Notad cómo habla, cómo es el relato. Porque a la hora de leer la Biblia debemos fijarnos. El primer punto es la observación. Fijémonos en los detalles. No es una lectura rápida o superficial. Versículo 3. Se dijeron unos a otros. No era que Nimrod los obligó. Es que Nimrod le traspasó, le transmitió lo que pretendía. Y unos a otros se dijeron. Esto tiene que ver también con que la dictadura muchas veces se basa en la democracia. Y se ponen de acuerdo y nos ponemos de acuerdo y decidimos. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos un ladrillo y cosámoslo con fuego. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad. Recordad que en la dispensación anterior Dios había guardado silencio. Y después Dios habla con Noé, porque Noé halló gracia a los ojos de Dios. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El hecho de que Dios guarde silencio no significa que le da la espalda a su criatura, que se olvida de su creación, que ignora o no le importa lo que le sucede a quienes Él creó a imagen y semejanza suya. Dios nunca le ha dado la espalda al ser humano.
ha respetado, aún sabiendo las consecuencias, la voluntad y decisión, pero no ha retirado su misericordia. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Si por un instante Dios le diera la espalda a esta creación, nos destruiríamos. Sigue diciendo, y dijo Jehová, a ver, recordad que Jehová es el nombre propio de Dios y se refiere a las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Veis que está hablando en plural? No es en un soliloquio de Dios, hablando consigo mismo, sino es en el seno trinitario, en la comunión de la Trinidad, en la perfección de esa comunión, donde Dios decide intervenir. El fracaso del gobierno del ser humano, hermano, no está aquí en Génesis capítulo 10 y 11. El fracaso del ser humano está en el periódico de hoy, en el telediario de este mediodía y que esta noche veremos también, ¿o no? Aún los que con las mejores intenciones o con, persiguiendo los mejores objetivos, cuando el ser humano toca algo, ya lo contamina. Y llamó Babel. Babel significa confusión. Hagámonos un nombre. Y el nombre fue Babel, confusión. Esto está en la realidad del ser humano. ¿Cuánta confusión hay? ¿Cuánta confusión tenemos fuera, aparte de la verdad de Dios? Dios nos dice las cosas como son, nos promete las cosas de manera muy clara, nos marca los límites. Dios es Dios de orden, pero fuera de él, aún con las mejores intenciones y en los mayores esfuerzos, el resultado es confusión. Allí trabajaron, inventaron, se esforzaron, pero el resultado fue confusión. Y Dios dividió las lenguas, los idiomas, entre ellos el andaluz. Y cada uno se fue a un lugar, se fue en una dirección, porque no se entendía. Y vino el juicio sobre el fracaso. El fracaso está representado por Babel, el juicio por la confusión de las lenguas. A ver, esto del gobierno del ser humano por el ser humano está vigente. Esta dispensación, en un sentido, en algunos aspectos, ha continuado y continuará.
Por eso dice Romanos 13, sométase toda persona a la autoridad, porque las que hay han sido establecidas por Dios. Es decir, las que hay no se refiere a Nerón, se refiere a que hay un orden de autoridad delegada por Dios, establecida por Dios, y hay que respetarla. Por lo tanto, esa dispensación del gobierno humano, hay cosas que pasan de dispensación a dispensación, otras que son anuladas y en algunas son otras añadidas, o algunos aspectos que le son añadidos. Pero vamos a hacer por lo menos una introducción a la cuarta dispensación, la de la promesa. Porque al fracaso y al juicio siempre le corona la gracia. Voy a leer un texto en el libro de Hebreos, capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. De ahí el título, ¿eh? Porque ahora Dios establece una nueva economía, una nueva dispensación o mayordomía, y ahora ya no es con la generalidad de la humanidad, sino con una familia de la línea de Sem. A partir de este instante, Can y Jafet y el desarrollo de su historia, de su crecimiento, queda al margen del relato bíblico. A partir del capítulo 11, versículo 10, se centra en las generaciones de Sem, el segundo hijo de Noé, Cam, Sem y Jafet, los semitas. Y concretamente, de la línea de Sem en la de Taré. Y de Taré en Abraham. Y Dios le hace una promesa a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. El pacto con Abraham es la tierra prometida. La promesa a Abraham es que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Desde Génesis 11, versículo 10, hasta el capítulo 18 del libro de Éxodo, repito, desde Génesis 11, 10, hasta el capítulo 18 del libro de Éxodo, está la dispensación de la promesa. Aquí ya hablamos de casi 60 capítulos. En el resto, vemos y conocemos por la historia bíblica y extrabíblica
que los hombres siempre han vivido en luchas, en conflictos, en guerra, en matanza, en envidia. El gobierno del ser humano siempre ha llevado al fracaso una y otra y otra y otra vez. Todos los sistemas, todos los imperios, en todos los lugares, en todos los tiempos. Hagámonos un nombre, un reino. Ese es el reino de los hombres. Donde está la injusticia, la maldad, la violencia, los celos, las envidias y todo lo demás. Pero ahora la Biblia se centra en Abraham, al cual Dios le ha prometido la tierra. Pero qué interesante es, ¿eh? Que morando en la tierra que Dios ha prometido, Abraham vive como extranjero, en tierra propia. Tiene el título de propiedad en la promesa de Dios. Pero Abraham vive en esta tierra, en esa tierra prometida, como extranjero. Es más, me encanta cuando dice en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hombre de tienda y altar. Ahora Dios espera de Abraham que, como fruto de la promesa, Abraham escuche a Dios, porque Dios ha dicho: voy a ir contigo, voy a estar contigo. Que Abraham adore a Dios, como Abel. Que Abraham obedezca a Dios. Que Abraham sirva a Dios. Y Dios habla a Abraham y está con Abraham. Hermano, nosotros también deberíamos vivir en esta tierra como extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí estamos de paso. Y debiéramos de ser hombres y mujeres de tienda y altar. A tu descendencia, es decir, a tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Isaac, Ismael. Vamos al Nuevo Testamento, que, como muchas veces hemos dicho, el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo Testamento. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Isaac es la línea, Jacob sería la línea, Judá sería la línea, David sería la línea, la genealogía por la cual vendría la promesa hecha a Abraham, Cristo.
La promesa de Dios no era que su descendencia iba a ser para siempre, sino que de su descendencia nacería el Salvador. De manera que en la tercera dispensación Dios bendice a todos los hombres y en la cuarta los continúa bendiciendo, cuidando y proveyendo de todo. De todo. Pero aquí Dios elige a un hombre y lo hace soberanamente de una familia escogida por él soberanamente para proveer la salvación. En esta nueva dispensación que afecta a Abraham y a su descendencia, los demás están en la anterior. En esta nueva dispensación, que repito, tiene que ver con Abraham y con su descendencia, Dios va con Abraham y tiene comunión con Abraham. Y le instruye a Abraham y le da instrucciones y enseñanza y guía a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela. Y cuando Sodoma y Gomorra, haré yo algo que no se lo voy a decir a mi siervo Abraham. Y espera de Abraham adoración, obediencia, que ande en confianza con Dios, en Dios. Pero también Abraham fracasó. Es verdad que le tuvo obediencia a Dios, pero cayó, pecó. Mirad el capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham, ¿dónde está tu confianza? ¿No ha dicho Dios que Él te va a guardar? ¿No te ha dicho Dios que Él está contigo? Pues viene la prueba, viene el hambre y Abraham desciende a Egipto. Si leemos hasta el versículo 20, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y ya tenía sus añitos, ¿eh? También vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, delante de Faraón. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él, Abraham, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Por causa de Sara. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham, vas a Egipto en busca de alimento y sientes angustia de alma. Vas
a Egipto para buscar seguridad y el temor embarga tu corazón. Vas a Egipto pensando que allí vas a estar en paz y tranquilo y tienes que empezar a mentir o tienes que usar la mentira y el engaño. Vas a Egipto buscando bienes y Abraham, qué vergüenza, ¿eh? Dios te hace rico a cambio de Sarai, a cambio de tu mujer. Sin embargo, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, interviene y guarda a Abraham. Y la gracia de Dios actúa. Capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, la tierra que Dios le había dicho ahí. Porque Dios es el Dios de la restauración. Pero bueno sería si por un instante nos paramos y decimos, hay que ver cómo vienen las consecuencias de la caída, de los errores, de los pecados. Sabéis que Abraham volvió a repetir este error, ¿no? Cuando con Abimelech, allí en Gerar, volvió a decir lo mismo. No estamos libres. Es más, Isaac también pecó como su padre Abraham, con el mismo pecado, en el capítulo 26 de Génesis. De manera que Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, yo te guardo, y Abraham no mantuvo de manera perfecta su confianza en Dios. Y el fracaso de Abraham lo encontramos en él, en Egipto, en Jacob, el juicio. Jacob desciende a Egipto. 80 personas. Porque los hermanos habían vendido a José. Y fueron esclavos. 400 años en Egipto. Porque el pecado, la rebelión, trae como consecuencia la esclavitud. Pero, acompañadme al final, a Éxodo 19, por favor. Aparece la gracia. Conocemos la historia, José, sus hermanos, Moisés, la situación de los egipcios, el clamor de los hebreos en Egipto, el clamor de los hebreos, he oído el clamor de ellos y he descendido para liberarlos. La actuación del poder de Dios para sacar a aproximadamente 2 millones de personas, rompiendo las cadenas de la esclavitud en Egipto. Pero os propongo pensar en esto. Capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto.
y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y ahora mirad cómo les habla. Y os tomé sobre las alas, sobre alas de águila, y os he traído a mí. No al Sinaí, no al desierto, no al monte Moriah. Os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De manera que al fracaso de Abraham responde la misericordia de Dios, la acción de Dios, la gracia de Dios, y Dios lo lleva a este pueblo, a él, a estar en comunión con él. Y ahora, con ellos, va a establecer la siguiente dispensación, la de la ley. Porque allí estuvieron como 2 años recibiendo la ley y los mandamientos. Volverían a la tierra, pero ya no volverían como la familia de Jacob. Ahora volverían como el pueblo de Dios. Con estatutos, con leyes, con mandamientos, con preceptos. Y Dios ahora le va a dar la ley para que la guarden y le vaya bien todos los días. Volvemos otra vez a repetir el ciclo. Una nueva dispensación. Comienza en el Sinaí y la ley fue dada por medio de Moisés. Pero hermano, qué bien que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Porque la ley ha sido nuestro ayo. Sabéis todo lo que es un ayo, ¿verdad? La que cría, la que guarda, la niñera, la que instruye. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La sabiduría de Dios, la paciencia de Dios, recogida en la historia, pero relatada en la Biblia. Tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para conocer cuán bueno es nuestro Dios. Así que en el próximo estudio, Dios mediante, seguiremos con la dispensación de la ley. Este nos ocupará todo el próximo estudio completo. Hermano, Dios es bueno. Hermana, Dios es sabio. Dios es poderoso. El Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia. Será bueno que conozcamos lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos ha revelado para nuestra instrucción. Nos despedimos con una oración. Señor, gracias, porque en este amado libro, en esta santa palabra, tenemos, Señor, tu revelación y la revelación de tu persona y de tus obras, de tu sabiduría y de tu misericordia. Señor, que al leerla veamos
tu gloria, tu majestad, y seamos hijos tuyos, que en este mundo vivamos en tienda y altar, buscando nuestro tesoro en los cielos y brindándote nuestra adoración en espíritu y en verdad. Gracias, ayúdanos, Señor, pero gracias porque hemos llegado hasta aquí, porque tú eres fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.